El segundo puerto natural más grande de Europa, el Mahón, Menorca, acoge la etapa española del circuito internacional con más prestigio, dedicado en exclusiva a barcos clásicos y de época. Aquí hay joyas de los siglos XIX y XX dispuestas a disfrutar y hacernos disfrutar de la vela clásica Menorca 2012, novena Copa del Rey de Barcos de Época, Trofeo Panerai. El Real Club Náutico de Barcelona y el Club Marítimo de Mahón organizaron conjuntamente esta competición puntuable para el Campeonato de España de Barcos de Época y Clásicos, el Trofeo Clásicos Mare Nostrum y el Circuito de la clase 15 metros. Además, la regata forma parte del Trofeo Panerai Classic Latch Challenge, el circuito con más renombre del mundo reservado a barcos clásicos y que se ha expandido desde el Mediterráneo hacia otros mares, incluyendo el continente americano y las aguas inglesas. Our volunteer is to be present in all the major important marina of Mediterranean, and Mahón is one of the superb and magnificent port. That's why we want to be present here every year. Más de 500 tripulantes de 10 países diferentes respondieron a la cita deportiva. Bueno, yo creo que para Menorca, concretamente para la ciudad de Mahón y el puerto de Mahón, tener esta regata pues creo que es algo muy importante. De hecho, es poner en valor una Menorca náutica que tenemos, es hacer un evento creo que muy importante donde vienen pues unos barcos de época y hacen una regata aquí durante 3 días desplazándose de otros lugares, de otros sitios. Hasta un 20% de los barcos inscritos eran de nueva incorporación, como el más antiguo de la flota, el británico Marigold, botado en 1892. 60 years ago, I sailed into Mahón on my way from Gibraltar to Malta. And that was the most prettiest little harbour I'd ever been to, and I have never been back until today. Los argumentos del corazón a veces son más fuertes que los de la razón. Es el caso del Marigold y de otros muchos amarrados en Mahón. This is the boat that I start sailing with my mother. I was 12 years old when I started sailing. My mother bought that boat, almost new, from America. And she had it for 16 years. And she sold to Greece. And 32 years later, I discovered rotten in Athens, near Athens. And so I decided to recover the glamour of my mother's boat. Los barcos participantes en el Trofeo Panerai, concentrados en Menorca, llevan a bordo miles de historias curiosas. Por ejemplo, aquí en el Manitou, que se incorpora por primera vez a la regata de Mahón, estuvo muchas horas navegando el presidente Kennedy, justo en esta posición. There are a lot of different pictures when President Kennedy was sailing Manitou. I'm always happy with you. You have possible to take a bath, for example. They have the signal pistol for President Kennedy. And during the period President Kennedy had the boat, it was full with the radio communications system. So he, on that time, was able to have contact with the White House. En otro pantalón descansaba el Marigold, un auténtico barco inglés de la época victoriana. This is the saloon of Marigold. All the walls are made of mahogany and the seats are made of horsehair, and all the lighting in the saloon is not electricity, it's old-fashioned paraffin lamps. A unos metros descansaba sobre el agua el Moonbeam IV, embarcación con un pasado lleno de glamour bajo la propiedad del príncipe Rainiero de Mónaco. So here it was the cabin of the Prince and of Grace Kelly too.
You see it's very big cabin and the style of this cabin is incredible. El Moonbeam llegaba a esta regata como campeón del 2011 de la clase Big Boat, destinada a los barcos con más de 23 metros de eslora. 35 tiene el Moonbeam y 39 el que fue su rival en el agua, el Tendara. Los participantes en la regata debían completar en la primera prueba de la jornada inaugural un recorrido de forma triangular, corto y muy técnico. El Moonbeam cuarto supo imponerse desde el principio con una salida impecable que le sirvió para vencer en tiempo real y compensado al rival. La clase más numerosa era la de los barcos de época. Veleros votados hasta el 31 de diciembre de 1949 y divididos entre los de vela Marconi o triangular y los de vela cangreja o trapezoidal. En la primera prueba se hizo con el liderato del grupo de época cangreja el barco Abel, votado en 1896 y propiedad de la familia Gucci, de la que había representación a bordo. En época Marconi se impuso el Leonor, barco que perteneció al 4 veces campeón del America's Cup, Dennis Conner. La embarcación española Argos comenzó liderando el grupo de la categoría denominada Barcos Clásicos, formada por veleros votados entre el 1 de enero de 1950 y el 31 de diciembre de 1975. El Argos fue, de hecho, el único barco de toda la flota que ganó las dos pruebas disputadas en la jornada. Pruebas que fueron muy diferentes entre sí por recorrido y por condiciones climatológicas. La segunda y última prueba prevista para la jornada inaugural consistió en un recorrido costero. El viento de componente norte fue creciendo hasta alcanzar rachas de 25 nudos y el campo de regata se transformó en un auténtico campo de batalla. Impactante es la imagen del barco Enterprise, procedente de Palma de Mallorca. El viento fue capaz de partir uno de los obenques de acero que sujetaban el mástil y este se partió. Nos fuimos por el lado de fuera, que había muchísima más ola que por el lado de dentro, y entonces, pues en esos pantocazos que pega el barco, de repente uno de ellos parecía que era un pantocazo normal y corriente, pero de repente todo se vino abajo, el barco pasó de velocidad de 6 nudos, 6,5 a 0 enseguida. Y en ese momento pues no sabes qué ha pasado, simplemente pues miras para arriba y ves que todo se cae como en cámara lenta y todo el mundo como se mira uno a otro diciendo qué está pasando, ¿no? Y hasta que te das cuenta que realmente es el mástil, pasan pues 5 segundos. Pero no siempre sopla el viento igual para todos. El espíritu de tradición Sir Lion of London pudo manejar mejor su extenso velamen y hacerse con el primer puesto de su clase, lo que le valió para desempatar con el barco de Mahon, Kalima. Algo parecido pasó con el barco Tendara. Todos los barcos son sensibles al viento de una manera u otra. Hay que llevarlos con mucha seguridad y mirando un poco las circunstancias y el tiempo. Pero el Tendara aguanta seguramente un poco más de viento que un barco pequeño de 10 o 12 metros. En la clase época cangreja, el italiano Bonafide se hizo con la victoria. No en vano este velero consiguió medalla de oro para Francia en las Olimpiadas de París de 1900. En época Marconi, el inglés Skylark of 1937 logró el primer puesto de la clasificación, que seguiría vigente al día siguiente tras la suspensión de la segunda jornada por las malas condiciones climatológicas. En la segunda jornada no se pudo salir al mar, pero la actividad continuó en el Club Marítimo de Mahón.
Además, no faltaron turistas y visitantes que querían conocer de cerca estas auténticas piezas de museo, como el Aileen, barco restaurado por completo por Oficin Panerai y acabado de regresar de la isla caribeña de Antigua, donde se reencontró con su pasado y con los míticos Duran Duran. Eileen went to Antigua once she was under the ownership of John Shearer, who bought her in the 70s. And he used the vessel as a charter boat. So he spent a lot of time in Antigua and generally the Caribbean and Europe in the Mediterranean. But his favorite place was Antigua. So Eileen became very well known. She was a very big boat at that time and they used her for chartering. And of course, then in 1982, their most famous charter was Simon Le Bon and Duran Duran, and they shot the Rio video on the bow, and it's still there. I spoke to Simon the other day, and it's still their most famous video. It's unique. So that was really got Eileen to the top. La regata menorquina terminó con 2 únicas pruebas celebradas el primer día, suficientes para establecer el podio, donde predominaron los barcos que recibían por primera vez el título de campeones. El Tendara venció en Beatboat, el Argos en clásicos. El Skylark of 1937 ganó en época Marconi, el Sea Lion of London en espíritu de tradición y fue campeón en época cangreja el Bonafide. La distinción y el compañerismo han sido protagonistas durante toda la regata, desde el primer día hasta el último. Llega el punto final de la Vela Clásica Menorca 2012, novena Copa del Rey de Barcos de Época, Trofeo Panerai.